Buenas, ¿cómo están? Espero que les haya ido muy bien en el tema uno. Hoy vamos a hablar acerca del tema 2, que es un tema que a mí me gusta mucho, que es el tema de migración y otros estatus de las especies rapaces en Costa Rica. Pero esto está más enfocado acerca de lo que es la migración en sí y qué especies son migrantes a nivel del grupo de rapaces de Costa Rica y algunos otros estatus que se manejan en este grupo dentro de la clasificación que tiene la Asociación Ornitológica Costarricense. Entonces, básicamente vamos a hablar qué es migración, vamos a manejar un concepto de migración, qué tipos de migraciones hay, qué características tienen, también dónde migran estos animales, qué ruta o corredor migratorio es el que ellos toman, qué rapaces son migratorios de Costa Rica, hablar un poquito acerca de ellas, y otros estatus de aves rapaces que hay en Costa Rica también. No todas las aves rapaces que tenemos migran, entonces hay otras clasificaciones en cuanto a su estatus que existen y ya están definidas para nuestro país. Entonces, ¿qué es una migración? ¿Qué es la migración desde un punto de vista ecológico? Ahí, como saben, estamos viendo algunos conceptos ya de ecología. El primer curso se tocaron algunos temas de ecología como características fisiológicas, dieta, reproducción, pero también está un poco más a nivel taxonómico. Ahora lo que es migración es un tema meramente ecológico. Entonces, para asimilar bien qué es la migración, pues eso va a ser el movimiento regular de animales entre zonas separadas. Entonces va a ser un movimiento de un grupo, de una especie o varias especies, que por ciertas razones deciden moverse hacia otra zona para seguir ejecutando alguna fase de su ciclo de vida. Y lo realizan, además de aves, lo realizan reptiles como las tortugas marinas, las aves rapaces que ya mencionamos, peces migran también. Entonces, es ¿cómo se llama? Un fenómeno que se da más allá del taxa de las aves. ¿Qué es una especie migratoria? Entonces, es aquella que durante su ciclo de vida realiza movimientos regulares entre dos áreas separadas. Y generalmente lo que activa esos movimientos son cambios estacionales o cambios ecosistémicos también. Entonces, por ejemplo, estamos hablando mucho de las aves que vienen del norte, pues cuando empieza el otoño ya y está más frío, ese cambio estacional activa ciertas alertas en las aves y les dice que ya están listas para migrar y se mueven hacia el sur. Ya cuando vienen hacia el sur, empieza también el invierno en la parte sur y se está activando lo que es la primavera en la parte norte y otra vez se activan los mecanismos y las aves saben que tienen que regresar. Entonces es muy curioso cómo se activa lo que provoca que una especie emigre. También hay cambios a nivel de ecosistema. Por ejemplo, dentro de un mismo país, cuando está ahí en transición, por ejemplo, en el trópico hay mucha transición en cuanto a la época seca y la época lluviosa. Entonces hay especies que están donde hay cuerpos de agua permanentes, pero cuando está la época lluviosa se llenan lagunas, se llenan otros recursos de agua y ellos les provoca migrarse allá para aprovechar ese recurso que es estacional y ya cuando pasa la época lluviosa o el verano, realizan otra parte de su ciclo de vida en los lugares donde tienen agua permanente. Entonces hay diferentes tipos de migración o razones por las cuales un individuo o grupo de individuos migran. Pues, ¿qué motiva a migrar? ¿Qué motiva a migrar? Sabemos que hay especies residentes también. La especie residente tiene todo lo que necesita para la especie en ese lugar específico. Pero ¿qué motiva a una especie a moverse miles y miles de kilómetros sabiendo los riesgos que implica tal desplazamiento? Entonces, lo que motiva a migrar tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, estas especies que migran hacen un uso óptimo de la disponibilidad del hábitat. ¿Ok? Entonces, la gama de ecosistemas en los que se puede desenvolver un ave migratoria a lo largo de su ruta hasta que se establece en las zonas de alimentación, zonas de reproducción y después vuelve al punto original, es un rango sumamente amplio de hábitats del que estamos hablando. También tienen un gran efecto en cuanto a protección contra efectos climáticos. Entonces,
por ejemplo, las especies como el águila pescadora que tenemos aquí, se desplaza una vez que empieza el otoño, que en el invierno, las temperaturas son muy frías, entonces se puede mover a buscar lugares más cálidos. El aprovechamiento de los recursos que difieren en tiempo y son de alguna manera predecibles. Entonces, como hablamos, por ejemplo, no solamente las aves van a migrar, sino el recurso también. El recurso se va a perder si ellos están en el norte. Y volvemos al caso del águila pescadora, que su dieta es meramente piscívora y se empieza a congelar los ríos, baja mucho la temperatura. Incluso los mismos peces hacen migraciones cuando baja la temperatura a mar abierto, donde hay aguas, donde el shock de temperatura es menor. Entonces hay una reducción del alimento, no puede refugiarse y provoca que el animal busque moverse en busca de un lugar que durante el mismo periodo de tiempo le dé los suficientes recursos a la especie. Entonces se mueven, por ejemplo, a Costa Rica, que es un clima tropical, donde tienen el alimento, entonces el invierno en Estados Unidos, tienen todo el alimento acá para sostenerse, estar fuerte y después volver de vuelta al norte. También garantiza la supervivencia, por eso mismo, porque primero tiene un gran amplio rango de uso del hábitat, aprovecha una mayor variedad de alimento y eso garantiza que a la hora de reproducirse sea en el momento idóneo, en el lugar idóneo. Pero, ¿qué caracteriza a la migración? Pues las migraciones son un ida y vuelta. Entonces, es una característica importante de las migraciones. Las migraciones son cíclicas y son previsibles. Son previsibles porque sabemos exactamente en qué época del año es que se van a mover los animales de A a B. Entonces, prácticamente nosotros sabemos, podemos ponernos un observatorio y esperar que empiecen a pasar, por ejemplo, los rapaces. Eso constituye entonces un movimiento de ida y de regreso durante épocas específicas a lo largo de todo el año. ¿Ok? Entonces, importante. La migración es un proceso cíclico y lo podemos prever. También es parte de un comportamiento instintivo de una especie. Las aves saben cuándo tienen que partir, en qué dirección y en cuánto tiempo. Hay mecanismos incluso hormonales que activan como un frenesí por migrar de las aves e incluso las empieza a preparar para migrar. También parece que, a pesar, independientemente, como pasa aquí, de las condiciones ambientales, las aves van a migrar, porque es el momento de migrar. Entonces, no importa que sea un otoño más soleado de lo normal, parece que las aves tienen otros mecanismos. Por ejemplo, ellas pueden calcular la duración de los días y entonces en días más largos o más cortos, ellas identifican en qué estación del año está, independiente de la climatología, y eso activa los mecanismos hormonales, por ejemplo, que provoca comportamientos como la ingesta de comida para la acumulación de grasa, que vamos a ver un poquito más adelante cómo es que se llama. Ok, entonces la migración tiene un costo y un beneficio. Las migraciones son movimientos de miles y miles de kilómetros de muchas especies y eso demanda un gran gasto energético. Y también las migraciones tienen una alta mortalidad. Parece que un 50% de las especies que migran no llegan a su punto objetivo. Y el problema es que dependen de más de una área. Entonces, si decimos que se mueve de Estados Unidos a Costa Rica, pues tiene que pasar todo parte del resto de Norteamérica y Centroamérica para llegar a Costa Rica, y Costa Rica tiene que seguir hacia el sur muchas de las especies. Entonces dependen de la condición de más de un ecosistema. Entonces, si uno de los ecosistemas varía a lo largo de su ruta, pues puede afectar la normalidad de esa migración hasta detenerla. Entonces, ellas sufren algunas modificaciones. Por ejemplo, una de las soluciones al gran gasto energético que tienen es la solución de hiperfagia.
la ingesta intensiva de comida antes de migrar. Entonces hay hormonas que activan lo que es esta ingesta de comida, y esta ingesta de comida la convierte en grasas, y las grasas básicamente lo que se convierte es en energía, y es la carga de baterías que va a tener esa ave para moverse grandes distancias. Otras estrategias que hacen es cambio de hábitos para la eficiencia en el vuelo, por ejemplo, para romper más la resistencia, para evitar depredadores. Entonces hacen cambios de hábitos, por ejemplo, especies que son generalmente solitarias, como vemos un buteo anda solo acá volando, pues no, ellos deciden, por ejemplo, el buteo Brachyurus y Hepatipterus y otros de esos buteos, viajan en grupos mixtos con otras rapaces también, y eso también hace una eficiencia aerodinámica al viajar en grupo, reduce el ataque de posibles depredadores, y también muchas de ellas tienen mecanismos hormonales que producen prácticamente un insomnio inducido, y muchas tienen la capacidad de volar de noche o volar casi todo el día. Entonces, tienen modificaciones que les permite romper con ese problema que es el gasto energético que tiene, y modificaciones para poder hacer una migración efectiva. Ok, pero ¿cómo se orientan las aves? Como vimos en el primer tema, la visión es uno de los sentidos más desarrollados en las aves rapaces, y las aves migratorias utilizan la visión para dirigirse, ver el horizonte. También se guían mediante campos magnéticos que nosotros no los podemos percibir, pero sí hay estudios, al igual que con las tortugas marinas, que las aves rapaces tienen minerales como la magnetita que les permite seguir los campos magnéticos. Como ven, también la orientación basada en las estrellas y el sol, y también hay efectos como los vientos, los cambios en los vientos a lo largo de las temporadas, que permite a ellos también definir la orientación siguiendo las corrientes de viento. Y una muy importante, pues, es la genética. Entonces, han heredado por miles de años, han heredado a las nuevas generaciones toda esta información, y no se enseña a migrar. Ya el polluelo nace, se desarrolla, y cuando está listo para hacer su migración, él ya tiene toda la información heredada de sus padres para ejecutar lo que son los movimientos de un punto a otro. Bueno, los tipos de migraciones. Entonces hay diferentes tipos de migraciones. Vamos a hablar de la migración vertical, migraciones horizontales, y en la que vamos a estar más familiarizados va a ser con la migración latitudinal, porque es la más común y la más obvia que realizan las aves rapaces cruzando Costa Rica. Ok, entonces aquí hay un pequeño dibujo para demostrar un poco lo que son las migraciones latitudinales. Migración latitudinal, por ejemplo, se mueven a lo largo de una gran distancia de manera latitudinal, como este ejemplo que están recorriendo las aves a lo largo de todo el continente americano. Hay migraciones horizontales que no requieren recurrir una gran distancia, no pasan a lo largo de un continente, pero sí se mueven en dependencia del uso del hábitat. ¿Ok? Ahí va un ejemplo más adelante para aclarar lo de la migración horizontal. Y la migración vertical, pues son migraciones, son muy comunes a nivel altitudinal. El ejemplo que pasa aquí en Costa Rica es los quetzales, por ejemplo. Ellos se mueven de diferentes alturas dependiendo del recurso alimenticio disponible. Y al igual pasa con los colibríes. Entonces ellos se mueven una diferencia de 1.500 metros, dependiendo. Y eso, el estrato de bosque en el que están moviendo ya declara que están en dos puntos distintos y ejecutan partes distintas de su ciclo de vida en esos hábitats específicos. Entonces ya cae dentro de la categoría de una migración. Y son sumamente marcables. Uno sabe en qué momentos, si los que son pajareros y van a San Gerardo de Dota, saben en qué época del año está el quetzal abajo en San Gerardo, y saben en qué época del año está el quetzal en los quetzales, arriba en el Parque Nacional, porque las estaciones están muy marcadas, la fructificación de los aguacatillos está muy marcada,
entonces es fácil de seguir este tipo de movimientos. Entonces, en vertical, algunas especies permanecen todo el año en el mismo país, pero se mueven en distintas franjas de elevación. Entonces, los colibríes y los quetzales no se mueven de Costa Rica a Panamá, sino que se mueven a nivel vertical. Se mueven de 1000 metros a 2000 metros, de 3000 metros a 2000 metros, en busca de recursos. Horizontal, el movimiento horizontal es un movimiento cíclico dentro de un mismo cinturón latitudinal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el cholo cabezón, que es un ave que vive en Sudamérica, y ellos se mueven desde la franja andina, aquí, pueden ver en el mapa, hasta las partes bajas de la Patagonia, que esto ya son zonas desérticas, y ellos se van a mover dependiendo de la estacionalidad y disponibilidad del hábitat. Entonces, cuando están en los Andes y empieza la parte de invierno, ellos se mueven hacia las partes más bajas de Sudamérica, donde el clima está más seco y agradable. Igual las partes de Sudamérica más hacia el sur van a presentar ya cambios cercanos a cambios en el ecosistema, y en los Andes, cuando ya empieza el deshielo, se abren humedales, que son las zonas de anidación, entonces ellos vuelan otra vez de la Patagonia a los Andes, hacen esa migración porque ya, ¿cómo se llama? El hábitat de los Andes presentan los recursos necesarios para su supervivencia, entonces se están moviendo desde las altas montañas hasta la Patagonia y viceversa. Entonces eso es dentro de un mismo plano latitudinal, están haciendo una migración, que son las migraciones horizontales. Ya si se moviera de acá sobre toda la latitud hasta el norte, estamos haciendo la siguiente migración, que es una migración latitudinal. Esa es la migración más conocida. Y sin duda es muy espectacular por el volumen de especies que lo hacen. ¿Ok? Y también debido a sus dimensiones geográficas. Hay unas que recorren todo un continente, como esta latitudinal, hay bicontinentales, hay especies que se mueven de Europa a África, de Europa a Asia, Euroasia, entonces son movimientos sumamente grandes y acaparan áreas gigantescas. Aquí podemos ver, por ejemplo, una que realiza esta especie, que es el Mississippi Kite. Es una de las especies migratorias que tenemos nosotros. Y se ve muy bien que está muy marcado su movimiento de norte a sur, de sur a norte a lo largo del año. Ahí pueden verlo ahí con calma. Cómo se desplazan estos Mississippi Kites. Y vamos a ponerlo de nuevo. Ok, ahí está. Esto es para el mes de junio-julio, que ya es la primavera en el norte, y ya no hay individuos de ellos más al sur. Y luego ya empieza a venir el otoño. Vamos a ponerle pausa aquí. El otoño, cercando ya a septiembre, octubre, y ellos se desplazan a mejores climas hacia el sur, y después ya cuando se vuelve la primavera, se devuelven al norte. Entonces es una migración latitudinal, ¿no? Miles de kilómetros que realiza. Este es un ejemplo, el Mississippi Kite, pero hay un montón de las especies migratorias, todas las que pasan, las rapaces migratorias de Costa Rica, hacen este movimiento, o utilizan esta ruta. Ok, ¿cómo se llaman estas rutas? Estamos hablando de corredores aéreos. Toda esa ruta desde Norteamérica hasta Sudamérica es un corredor aéreo. Ok, entonces estamos hablando que este concepto de corredor aéreo fue primero realizado en Estados Unidos basado en los movimientos de aves acuáticas. Y ellos habían descrito cuatro corredores: Pacífico, Central, Mississippi y Atlántico. Ahora ese concepto se expandió a todo el mundo y existen otros corredores. Está el corredor de Euroasia, hay un corredor africano, y tenemos el corredor de nosotros que se llama, bueno, el corredor de América, que es el corredor transamericano, o la ruta
transamericana, o bueno, pueden buscarlo como el Flyway, Transamerican Flyway. Entonces, ¿qué es un corredor? Un corredor es esa región dentro de la cual una especie o una constelación de especies o algunas poblaciones de una especie completa su ciclo anual. ¿Ok? Cuando habla de su ciclo anual es todo su ciclo reproductivo. ¿Ok? Entonces, se mueve desde el norte hasta el sur para realizar todo su ciclo anual dentro de lo que es su ciclo reproductivo. Pues, ¿qué comprenden los corredores? Los corredores no solo es de A a B, sino que los corredores comprenden todo lo que pasa a lo largo de esas rutas. Entonces, hay zonas de reproducción, hay zonas aéreas, pues las rutas aéreas que ya están definidas, donde pasan esas aves, paradas durante la migración, hay lugares donde paran, por ejemplo, los inmaduros, para fortalecerse, alimentarse y seguir la migración, por ejemplo. Y hay sitios de muda donde hay un cambio de plumaje y está listo con su plumaje reproductivo y sigue su ruta para estar listo para la reproducción y maduración, como dije, cuando hay individuos que necesitan parar, terminar su crecimiento para seguir la ruta, porque hay rutas que son sumamente largas y tienen todas estas etapas. Ok, nosotros estamos en la parte de la ruta transamericana. Pues como pueden ver aquí, en la figura de la derecha, todos estos colores son diferentes grupos de aves que utilizan esta ruta para cruzar, migrar de norte a sur, de sur a norte. Y el color verde son los movimientos de rapaces a lo largo de América. Y también hay unas que se mueven hacia las Antillas, que salen del continente y hacen migraciones tocan las islas también. Entonces ahí podemos ver en verde lo que hacen los movimientos de las rapaces. Aquí ya podemos ver lo que es esta ruta transamericana, pero solamente por las rapaces. Aquí hay puntos de observación. Por ejemplo, uno de los más importantes del mundo es Quecolli en Costa Rica, que es ahí donde, en Talamanca, que es uno de las plataformas y de los puntos calientes para poder contabilizar lo que es las migraciones de rapaces. Entonces es un lugar que hay que ir y hay que hacerlo una vez en la vida, o más de una vez en la vida, para contar y contar, ayudar en los conteos de rapaces. Inmerso en esta ruta, transamericana, tenemos el corredor americano. Entonces tenemos la ruta transamericana y dentro de esa ruta tenemos el corredor mesoamericano. ¿Ok? Hay especies que, por ejemplo, aquí tenemos el Catar tesaura, el sopilote cabeza roja, el Proteo platypterus y el Proteo sansoni, que son especies que utilizan mucho esta ruta para migrar desde el norte hasta el sur, pasando por Costa Rica y yéndose un poco más hacia Sudamérica. Esto es un ejemplo de cómo se mueven estas tres especies. Hay muchas más especies que lo hacen. Esto nada más para poner en gráfico los movimientos y desplazamientos que hacen ellos a lo largo del corredor mesoamericano. Bueno, el corredor mesoamericano, al menos 33 especies utilizan esta ruta desde el norte hasta el centro y Sudamérica. Es la más importante del continente, este puente. Entonces siempre hemos hablado de que Centroamérica funciona como un puente. Realmente para las aves es un puente aéreo para moverse desde el norte al centro y Sudamérica. La mayoría de estas especies que recorren esta ruta son migrantes parciales. Eso significa que ellos se pueden reproducir a lo largo de esta ruta. Las otras migrantes son migrantes completos. Estos son que en la época reproductiva ellos están ausentes de ciertos puntos de la ruta. Por ejemplo, el Proteo platypterus y el Proteo sansoni, ellos no se reproducen en Costa Rica o más al sur. Ellos vuelven al norte y solo se reproducen en el norte. Entonces, las otras migrantes parciales son migrantes que pueden reproducirse a lo largo de la ruta. Y las completas están ausentes de la ruta en la época reproductiva.
Entonces, la época reproductiva tiene un lugar específico y fuera de este tiempo no los vamos a encontrar en ese punto del corredor. ¿Cuándo ocurre la migración? Pues la migración, hay dos movimientos. Primero la migración de otoño, que es de final de septiembre a final de diciembre, entonces empiezan a mover para abajo, y después está la migración de primavera, que es de final de marzo a final de junio, y ahí se desplazan hacia el norte. Ahí para tenerlo más marcado, aquí tenemos este ejemplo del Broad-winged Hawk, o el buteo Platypterus, y vamos a ponerlo ahí para que lo vean. Ahí vamos a ir viéndolo, igual lo voy a pasar varias veces. Ahí primero para que vean el movimiento. Ok, vamos a ver. Vamos a pausarlo ahorita en... Ok, ahí está. En mayo, que viene siendo la primavera, agosto, y aquí está. Cuando empieza el otoño, ya octubre, noviembre, ellos están abajo. Y después cuando empieza la primavera, a partir de marzo hasta junio, ya ellos se van moviendo hacia arriba. Entonces ahí bajan. Primavera disculpen ahí. Vamos a verlo otra vez. Entonces ahí se mueven hacia abajo y regresan ya para la primavera. Entonces, ya septiembre empieza el otoño y empiezan a desplazarse para abajo. Y después empieza la primavera y se desplazan hacia arriba. Ok, importancia de las aves migratorias. Pues las aves migratorias no son simples viajeras, o sea, no es que van volando y salió de Norteamérica y llegó a Costa Rica y no pasó nada, nunca paró, no pasó nada en medio de la ruta. Ellos no son simples viajeros, ellos integran las comunidades de los ecosistemas. Entonces ya cuando llegan al punto final de su migración, ellas forman parte del ecosistema en sí. Entonces, por ejemplo, ellos están arriba de la cadena alimenticia y ellos se meten en su nicho específico dentro de la comunidad. Por ejemplo, el águila pescadora, pues se mete en su nicho, está en su hábitat específico, están en los ríos, en las lagunas, dentro de ese ecosistema que es parte de ella, ¿verdad? Porque tanto el ecosistema del norte como el ecosistema del sur son parte de todo su hábitat. Entonces ellos integran tanto el ecosistema A como el ecosistema B. Eso hace una alta eficiencia en el flujo de nutrientes. Incluso, pues, como vieron, muchas de las migratorias mueren en la ruta y son depredadas. Entonces, hay depredadores ya adaptados a esperar las migraciones para hacer las cacerías o esperar los débiles, los puntos donde hay polluelos, los lugares donde hay juveniles en madurez. Entonces, realmente hay un flujo de nutrientes y también ellas al integrarse a los ecosistemas, pues son depredadores y son los consumidores finales de la cadena. También ellos son indicadores de la calidad del hábitat. Todas las rapaces migratorias, por ejemplo, necesitan un amplio cantidad de cobertura. Tal vez solo en bosques muy pristinos no los vamos a encontrar, digamos, en selvas muy densas, casi solo las residentes son las que ya están adaptadas a esos medios, pero los demás bosques secundarios, bosques primarios no tan densos, van a llegar y ellas se van a meter en esos nichos, y la pérdida, la ausencia de esas especies a lo largo del tiempo, debido a los cambios de cobertura, por ejemplo, nos va a indicar la calidad del hábitat. Si hay mucha destrucción de los bosques, hay mucho impacto de desarrollo, pues van a haber unas especies que venían a ecosistemas específicos, por ejemplo, el drenado de lagunas. Entonces, tal vez dejemos de ver las águilas pescadoras en Costa Rica y ellas o tengan que moverse más al sur, o detenerse, o realmente migran, no encuentran los ecosistemas, ya gastaron la batería y pueden morir también. Entonces es sumamente delicado y son indicadores muy importantes de la calidad del hábitat. O si el hábitat mejora, también empezamos a ver especies que antes no paraban aquí porque no se cumplían con sus requerimientos.
Hola, rapaces migratorios de Costa Rica por familia. Entonces, en esta parte, yo preparé un cuadro que se va a poner en los materiales donde vienen todas las rapaces de Costa Rica, todas las rapaces de Costa Rica por familia, y cuántos son residentes, cuántos son migratorios, cuántos son accidentales, cuántos son endémicos por cada familia. Entonces ustedes van a tener esa información ahí. Aquí eso es un resumen. Entonces podemos ver que en la familia Catártide está el Catártesaura, que el Catártesaura, el sopilote cabeza roja, él tiene tanto tiene representantes residentes, o sea, especies que viven aquí, se reproducen solo aquí y no se mueven de Costa Rica. Y también hay individuos de esa especie que realizan migraciones. ¿Okay? En la familia Pandionia solo hay un representante y es el Pandion aliaetus, que es meramente migratorio. De Accipitre tenemos 12 especies migratorias y una migratoria incierta, que es el Parabuteo ugnicintus, que una migratoria incierta es la cual que no se ha reportado reproducción. No se ha reportado reproducción. Entonces, en Falconia también hay 4 migratorias y una migratoria incierta es el falco femorales también, que no se ha determinado si hay reproducción. Aquí como nota, hay familias con individuos tanto migratorios como residentes. Entonces tenemos especies de rapaces que son meramente migratorias. Pues solo las vamos a ver aquí en Costa Rica durante el tiempo de migración. O sea, cuando está pasando el otoño en el norte o cuando está pasando la primavera. Entonces ahí podemos saber qué especies van a estar presentes o no aquí. ¿Okay? Entonces van a estar pasando. Entonces ya sabemos los dos movimientos que hay de migratorias. Esas especies son meramente migratorias, las vamos a ver en Costa Rica solo en las épocas de migración, sí, básicamente. Tenemos especies residentes, que son especies que todo su ciclo de vida lo hacen aquí en esta área, o sea, hasta toda la parte reproductiva no necesitan moverse fuera de nuestra frontera, no necesitan recorrer miles de kilómetros para moverse por alimento, por reproducción, como lo hacen las especies migratorias, y esas son especies residentes. Incluso residentes también hay especies endémicas, que ahora vamos a ver un poco el concepto. Y hay individuos de especies o especies que tienen individuos tanto residentes, o sea, individuos de esa especie que viven aquí, se reproducen aquí y no se mueven de acá, y hay individuos de esa misma especie o poblaciones de la misma especie que son migratorias. Entonces se mueven, por ejemplo, a lo largo del corredor mesoamericano, de norte a sur, de sur a norte, dependiendo de las necesidades de su ciclo de vida. De mucha atención. Entonces aquí hicimos como un resumen de las especies que tienen residentes y migratorios. Entonces, en Catártide, en la familia Catártide de los sopilotes, pues el sopilote cabeza roja tiene individuos residentes como individuos migratorios. Entonces, de saber si estamos viendo un migratorio o un residente, al final vamos a hacer un resumen a ver cómo podríamos distinguirlos. Bueno, no hay como una diferencia fisiológica, pero sí hay una diferencia temporal que nos podría ayudar a saber si ese individuo es probablemente residente o migratorio. Ok, en Accipitridae, vamos a ver para acá. En Accipitridae también hay especies que son residentes, tienen representantes residentes y representantes migratorios. Una de ellas es el Elanoides forficatus, este que está acá, el tijereta. Ok, él tiene representantes tanto residentes y otros de los elanoides también son migratorios. También está el Plumbeus kite, este Ictinia plumbea. También ellos tienen, hay individuos residentes, hay individuos migratorios. El Parabuteo ugnicintus o el Harris Hawk también presenta la misma característica, migran y hay residentes. Igual el Buteo brachiurus, el Buteo albunotatus y el Buteo jamaicensis. O sea, hay que tener cuidado con estas especies porque
ellos hay tanto residentes como migratorios. Y en Falconidae tenemos el Falco femuralis, que es la única especie de Falconidae que es tanto, tiene representantes residentes como representantes migratorios. Ok, entonces, ¿qué nos va a decir? Que si vemos por ejemplo, un Harris Hawk o vemos un Buteo brachyurus, es residente o migratorio, pues hay que tener mucho cuidado en qué época del año lo estamos viendo. ¿Ok? Tenemos que tener mucho cuidado en qué época del año lo estamos viendo. Vamos a irnos un poquito para atrás a la parte que estamos aquí. Entonces, si por ejemplo lo estamos viendo en julio, estas especies que son residentes y migratorias, si estamos viéndolo en julio, probablemente sea un residente. Como ven, en julio se movieron. Si esa observación la hacemos en noviembre, hay una gran probabilidad que ese animal sea un ave migratoria. Entonces ahí hay que jugar con la estacionalidad y estar muy claro en qué época del año estamos observando la especie. Como les dije, hay especies que son solo migratorias, entonces es muy fácil, vamos a ver que ellos son migratorias, pero con las especies residentes y migratorias, las que hay individuos de la misma especie o de la misma población que hacen migraciones y otros están aquí todo el año, pues hay que acotarse o agarrarse de la temporalidad y darse cuenta como, ok, este bicho no está en esta época del año aquí, entonces probablemente sea uno residente. Pero cuando está ese traslape, y dice, oh no, esta es época de migratorias, probablemente es una migratoria. Y también otra manera es estar atento a los movimientos, ¿verdad? A los movimientos masivos, uno puede ver los flujos de aves volando y uno sabe que ellas son migratorias, cuando se ven los clústeres o los acumulados de aves migrando juntas. Ok, hay otros estatus en la clasificación. Entonces hablamos de especies residentes, entonces son especies que permanecen todo el año en sus áreas de cría. Ellas no se tienen que desplazar para reproducirse, no tienen que desplazarse para buscar otro hábitat, están adaptadas al hábitat que están, a los cambios estacionales y tienen sus crías en ese lugar. No tienen que desplazarse de ese punto. Y hay especies, hay individuos de la misma especie que adoptaron un hábitat y individuos de esa misma especie que ese hábitat no les da lo que requiere y aún siguen migrando. Pero hay especies meramente residentes, permanecen todo el año en sus áreas de cría, ¿ok? Y no necesitan desplazarse miles de kilómetros de ahí en busca de sus recursos. Todo su ciclo de vida lo hace en esa área geográfica específica, ¿ok? Y en especies residentes, aunque es un apartado en la clasificación de la OCR, están las especies endémicas. Estas son que se encuentran restringidas a una ubicación geográfica concreta y fuera de ella no existen. Ellas están sujetas a cambios geográficos y a un proceso de especiación. Esos límites geográficos hicieron que ese grupo o población o individuos se dependan totalmente de un ecosistema específico. Fuera de ese ecosistema no lo vamos a encontrar. Incluso fuera de ese ecosistema tal vez no sobrevivan. Entonces son especies endémicas. De aves rapaces en general, a nivel de órdenes, si hablamos de catártides, los opilotes, no hay ninguna especie endémica. Hay especies residentes y especies migratorias. A nivel de accipitre, no hay ninguna especie endémica de accipitre en Costa Rica. Hay residentes en diferentes niveles, ahí pueden ver la clasificación, y hay migratorias. ¿Ok? Y hay residentes y migratorias también, y ya hablamos antes. Y de Falconidae es lo mismo que accipitre, no hay ninguna especie de Falconidae que sea endémica. Hay residentes, hay migratorios, hay residentes y migratorios. Entonces, se mantiene esa clasificación.
Y en Strígide o en estrigiformes en general, porque también vamos a integrar ahí Tito Alba, en estrigiformes en Costa Rica ninguno de los estrígides migra, no hacen una migración latitudinal, por ejemplo. Puede presentarse tal vez una migración a nivel de vertical, de elevación, pero una migración como hacen las otras rapaces a lo largo del continente, no hay ninguna especie dentro de estrigiformes que lo haga. Pero, ¿cómo se llama? Todas son residentes y dentro de esas residentes tenemos dos especies que son endémicas, ¿ok? Son endémicas regionales. Están Costa Rica y Panamá las comparten. Y este es el Megascops clarki o la sorococa, este que está aquí arriba. Y el otro es el Glaucidium costarricanum, el Costa Rican pygmy owl o el muchuelo costarricense, este pequeñito que está aquí. Entonces, en resumen, Strígide no tiene ninguna especie migratoria, migratoria latitudinal, y todas son residentes, y es el único grupo de rapaces en Costa Rica que presenta especies endémicas. Los otros grupos de rapaces hay migratorias, residentes, pero no tienen endemismo. Ok, con esto nos despedimos de este tema de migraciones. Sí vamos a agradecer que hay algunas actividades relacionadas con esto. Son actividades para desarrollar. Por favor, sí les pedimos que desarrollen bastante sus respuestas, que investiguen. Hay material de apoyo, por ejemplo, les hice, ¿verdad? Ahí no está todas las fotos de todas las especies residentes migratorias, pero yo les hice un cuadro donde está toda esa clasificación para las rapaces de Costa Rica. Pues ahí tienen la información disponible. Yo lo resumí, se lo puse ahí, ven el conteo total por cada una de la clasificación, ven el resumen de los estatus. También hay unas lecturas asignadas. Recuerden que hay algunas lecturas que son de especies que no son de Costa Rica, pero la idea es para asimilar los conceptos y comparar la problemática con especies de Costa Rica. Entonces, para que estén de una vez claro con eso, que no importa que la especie no sea de Costa Rica, pero la problemática tal vez se pueda relacionar mucho con las especies que tenemos aquí a nivel de conceptos de migración, a nivel de amenazas, de conservación. Entonces, para eso son esas actividades de lectura. Y después vamos a tener las actividades de comprobación. Entonces, quería agradecerles. Y pues nos vemos en el siguiente tema. Muchas gracias.